Buenas tardes, mi nombre es Henry Sebastián Rangel Quiñones, pertenezco al grupo Viajeros de los Mares eh, y voy a compartir con ustedes algunas de las preguntas que pudimos discutir en el grupo sobre el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. La primera pregunta era, como lo menciona Roseli en las conclusiones, hubo resistencia en algunos miembros al enfrentarse a trabajar en CIPAS. Cada uno de los miembros cumplió con las tareas encomendadas con puntualidad y autorregulación. Entonces, sobre esto citamos a Roseli en la página 246, donde nos dice que una de las principales dificultades para el trabajo en CIPAS es la adecuación individual al funcionamiento colectivo. Y esto se da por las diferentes actividades que tenemos y las diferentes prioridades que tenemos al respecto del curso. Entonces, muchos integrantes del grupo no podían conectarse y trabajar de forma sincrónica. Entonces, lo que hacíamos era conectarnos a partir, comunicarnos a partir de mensajes de la plataforma. Y a partir de el work en línea que nos crearon para esto. Entonces, uno de los problemas sí era coincidir en tiempos y tal vez el grado de profundidad al momento de contestar las preguntas no siempre fue el mismo. Entonces, esos son algunos de los inconvenientes al trabajar en el CIPA, en este particular CIPAS, los CIPAS de este curso. Un profesor nos menciona que uno de los problemas de él al trabajar con sus estudiantes, ya no dentro del grupo, sino de él al trabajar con sus estudiantes, fue la resistencia a utilizar tecnologías. Y él la estaba tratando de eliminar a partir de incentivos para que trabajaran con ciertas tecnologías. Hay que recordar que los IPAs no son solo para trabajos en grupos virtuales, sino que, como bien Roseli lo proponía ahí, él proponía estrategias de trabajo en CIPAs, pero para presencial. Entonces, ese es un problema que se puede dar en los IPAs virtuales. ¿Con qué dificultades ha encontrado en sus cursos con sus estudiantes al trabajar en CIPAS? Entonces, hemos resumido las dificultades en tres. Uno es el freewriting, que es muy conocido el concepto de economía. El freewriting es el gorrión, es el término que se le otorga a una persona que se beneficia de un trabajo en equipo, pero que no aporta para el trabajo en equipo. Esto se da mucho en los bienes públicos en economía y aquí también se identifica. Eh, CIPAs grandes hacen que exista una persona o dos personas, propende más el espacio para que una o dos personas no hagan, ya que la necesidad del grupo es culminar la empresa o la tarea con la que fue construido. Entonces, siempre hay una persona que coloca sus esperanzas en que las otras integrantes del equipo hagan la tarea en equipo, haga la tarea del equipo y pues así él se ve beneficiado sin hacer nada o haciendo muy mínimo. Otro problema con el que nos hemos encontrado en nuestros cursos es la resistencia al enfoque colaborativo por una cultura individualista. Eso es fomentado por la educación presencial, donde el individuo es el que conoce por medio del profesor las fuentes y la experiencia, relegando el trabajo colaborativo para una mera cooperación. El artículo de Rosselli nos muestra la diferencia entre cooperación y colaboración, donde cooperación es sencillamente unir tareas individuales y ya. Y la colaboración es un trabajo ya en equipo donde si algún integrante del equipo falla, se suple esa actividad y después el integrante que falló previamente puede llegar a tener una carga extra por haber fallado antes, ¿no? Una carga extra que compense así lo que la colaboración de sus compañeros suplió antes. Entonces, muchas veces el trabajo colaborativo en presencial, por lo menos, está pensado como una cooperación y no como una colaboración. Entonces, y eso es dado que hay un interés por el individuo en realizar sus actividades de forma individual, porque muchas veces eso es una, un atributo que hemos creado desde pequeños
en la primaria, en el bachillerato, a trabajar más bien individualmente y cuando ya se trata de grupos es solo unir esas actitudes individuales, pero no crear un conocimiento de forma colaborativa. Lo otro es la banalización del conocimiento a una mera opinión. Uno de los problemas de trabajar en equipo es que a veces se piensa que no se necesita de una colaboración o de una cooperación esto especializada, o sea, como si el trabajo en equipo fuera sencillamente opinar más bien y no contribuir de forma estricta con una lectura o con un aporte un poco científico. Parece ser que muchas veces el trabajo estricto es un trabajo individual y el trabajo colaborativo es sencillamente un vamos a compartir ideas y no siempre es así. Muchas veces se necesita un trabajo en equipo riguroso donde sea un poco más riguroso tal vez que el individual. ¿Qué estrategias utilizan? ¿Qué estrategias utilizan? ¿Han utilizado o creen que podrían utilizar para evidenciar el trabajo participativo, creativo y contextualizado del CIPAS? Algunas de las estrategias mencionadas por Roseli son simetría en la participación. eh, se debe, se debe asignar roles a cada uno de los participantes y tener tareas bien definidas y tareas al alcance de los individuos, pero lo más equitativo posible, o sea, que no haya una persona que tenga la mayor carga en esa tarea. Entonces, por eso se llama dosificación, ahí pues hay un error de digitación, dosificación de la participación para el equipo para que ésta sea equitativa, el cual debe ser evidenciado al momento de la presentación. Eh, Otra estrategia es conferencia comentada. Esta es una de las estrategias que él proponía. Él propuso varias estrategias al final del artículo. Una estrategia comentada es algo que yo he usado. Y el estudiante prepara y realiza la explicación ante el grupo. El resto del grupo se encarga de aportar críticamente el expositor principal. Y entre grupos, una persona comenta a los demás grupos. Esto, eso es algo que se ha realizado. Otra tercera realización de mini investigaciones empíricas. A partir de un tema dado, se divide las tareas entre los miembros del grupo, dentro de las que se encuentran búsqueda de bibliografía, datos, realización de encuestas, procesamiento de información y elaboración de informe. Esas son algunas de las estrategias que se ha utilizado. Y para terminar, teniendo como norte la pregunta ¿cómo llegar a una docencia renovada, superando en mi práctica pedagógica el modelo transmisionista? Plantee su reflexión al enunciado de Wilson. Abro comillas, aprender no es un proceso individual, construimos nuestro conocimiento a partir de nuestra visión de mundo y la manera como obtenemos este conocimiento no es a través de una actividad individual y aislada, lo hacemos a través de una relación con el mundo y las personas que están en él. Eh, Estamos totalmente de acuerdo con lo enunciado por el profesor Wilson, pues el conocimiento es un proceso social. Conocimiento es definido como un proceso de negociación o construcción conjunta de significado y esto vale para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es una cita de Rosselli, página 222. Pues aquí se menciona que es algo afín a lo que el filósofo vienes Karl Popper en su libro Lógica de la Investigación Científica afirmaba como conocimiento, como verdad más bien. Él afirmaba que la verdad no era una verdad en mayúscula, no era una verdad absoluta, sino que eran verdades en minúscula, unas verdades transitorias, ya que el conocimiento no es absoluto en la medida en que siempre van a existir refutaciones o teorías que superen a las anteriores y esto se ha dado en toda la construcción del conocimiento, no hay verdades que no se hayan refutado o modificado desde que se empezó a construir el conocimiento, entonces por eso no podemos afirmar que realmente llegue a existir una verdad absoluta, un conocimiento absoluto, sino son meros conocimientos y verdades socialmente aceptadas como verdades, hasta que llegue una teoría que lo refute y hasta que llegue evidencia empírica
refute el anterior y haga cambiar de verdad. Entonces, esta postura de Wilson creo que aceptada por los integrantes del grupo, ya que el proceso de enseñanza, por ejemplo, es un proceso donde se construye conocimiento pese a que el profesor o el tutor transmita parte de este conocimiento. Aún así se tiene conciencia que el profesor no es el poseedor del conocimiento, sino es sencillamente una guía que da eh, unas ideas socialmente aceptadas en el momento como verdad. Entonces, por eso es que se dice que nosotros construimos conocimientos al enseñar, porque muchas veces las preguntas, las dudas, las opiniones de los estudiantes hacen que reflexionemos sobre lo que es considerado conocimiento, y así podamos, el profesor también pueda aportar, construir algo de conocimiento a partir de los estudiantes y de su clase. La construcción del conocimiento, vista como un proceso colaborativo, es lo que hace que el docente en su quehacer aprende y construya un conocimiento, y se vale aprender enseñando. Entonces, bueno, estas fueron algunas de las eh, opiniones que tenemos al respecto de estas 4 preguntas, y con esto nos despedimos y bueno, y hasta luego.